Nelson llamó a su amigo Alejandro y le dijo: hoy voy a sacrificar a un miembro de mi familia. Satanás merece su ofrenda. Yo soy Giselle Tenía y esto es Yo También Quiero Opinar Casos. Si eres nuevo en el canal, quiero darte la bienvenida y agradecerte de que estés aquí, y paso a recordarte que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. El día de hoy hablaremos de un caso sumamente loco que de verdad yo no conocía, pero cuando supe de él dije hay que llevarlo al canal porque de verdad que está increíble. Te invito a que te quedes hasta el final porque vas a quedar igual de indignada de lo que estoy yo. Yo sé que me perdí un tiempo, estuve casi un mes, de hecho un mes sin subir episodios, pero lo importante es que ya estamos de vuelta y de verdad que quería traerles este caso porque a mí me dejó impactada. El día de hoy hablaremos de la bestia del Zulia. Nelson Andrés Castro Padrón llegó a sacudir a toda Venezuela después de conocerse los detalles de lo que el adolescente llegó a hacerle a su madre. Nelson, quien era mejor conocido por toda su familia y sus amigos como Nelsito, nació en 1990 y creció en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela. Tuvo una vida aparentemente normal y feliz hasta que sus padres se divorciaron. Él era el menor de 2 hermanos de esa relación. Nelsito vivía en su edificio en Tacarica 2, en la urbanización del Naranjal de Maracaibo. Él vivía con su madre Miriam Francisca Padrón, quien trabajaba muy joven como azafata, y junto a ellos también vivía una inquilina llamada Lisette del Valle Quintero. Ella era una joven estudiante con una personalidad bastante alegre y familiar, y quien siempre ayudaba a la madre de Nelson con los quehaceres del hogar. El padre, quien también se llamaba Nelson Castro, siempre mantuvo contacto con sus hijos en todo momento. Cuando Nelson llega a la adolescencia, comenzó a cambiar su actitud, se volvió un chico más rebelde y empezó a consumir muchísimo alcohol. Ya no estaba tan pendiente de sus estudios y empezó a irse deteriorando poco a poco, con sus vicios que ya no solo eran de alcohol, sino que también de sustancias ilícitas. Además de eso, se involucró en unos cuantos robos que lo llevaron a tener problemas con las autoridades y por ende problemas con su familia. Pero aunado a eso también, Nelson, cuando solo tenía 14 años de edad, llegó a conocer un grupo de personas quienes definitivamente lo terminaron de llevar a la perdición. Estas personas, que ahora formaban parte de la vida de Nelson, eran una secta satánica, mejor conocidos como los Cacri, cuyo lema era odio a Dios, odio a la patria y odio a la familia. Nelson, cuando formó parte de este grupo, se tomó muy en serio toda la situación y se esforzaba mucho por complacer nada más y nada menos que a su nuevo Dios, quien él decía era Satanás. Él empezó a dejar a un lado a su familia, a sus amigos, su madre, que en algún momento llegó a ser la persona más importante para él, y ya no le importaba en lo absoluto su entorno. Para él, este grupo lo era todo. Supuestamente en este grupo se hablaba de sacrificios humanos, de rituales satánicos y que Satanás era el verdadero Dios. Él tenía un amigo llamado Alejandro a quien su madre y sus familiares nunca conocieron. Ellos se obsesionaron con las ideas de este grupo satánico, del cual la verdad no se ha encontrado muchísima más información. Su madre Miriam comenzó a notar estos cambios en su hijo y obviamente se preocupó mucho. El problema ya no solo se trataba de una simple mala conducta o rebeldía de adolescentes. Así que ella estaba tan asustada por la situación y toma la decisión de enviarlo fuera de la ciudad con la esperanza de poder ayudar a su hijo. Y la estrategia era separarlo de esos nuevos amigos que solamente lo estaban ayudando por un mal camino. Miriam, como prácticamente era padre y madre en ese momento, ella trabajaba mucho, siempre estaba fuera por su trabajo de azafata y no estaba tan al pendiente de su hijo. La única solución que ella encontró acorde en ese momento fue mandar a Nelson a Caracas para que estuviese con uno de sus hermanos. Pero lamentablemente él no duró mucho tiempo allá porque desde que llegó se encargó de molestar a las personas con quienes vivía para asegurarse de ser devuelto con su madre. Así que él regresa al poco tiempo nuevamente a Maracaibo y, como pueden imaginar, su comportamiento no mejoró. Ya conociendo un poco más los personajes de esta historia, vamos a remontarnos hasta el día de los hechos. Ya para este punto, Nelsito había cumplido 15 años de edad.
La noche del jueves 10 de agosto de 2005, Nelsito estaba decidido a sacrificar a un miembro de su familia. Se cuenta que aquella noche en su casa él esperó a que su madre llegara, pero antes de eso tomó el teléfono y llamó a su amigo Alejandro y le dijo que iba a matar a su madre. Seguido de eso, cuando sintió que su madre llegó, él esperó a que ella se acostara en su habitación, que se relajara, ella se puso a leer un libro y en lo que ella ya estaba bastante distraída, él entró a la habitación y procedió a cometer el terrible acto. Él le dio 37 puñaladas a su madre. La madre lamentablemente perdió la vida tras el brutal ataque, pero antes de eso se cuenta que ella pudo levantarse y salir de la habitación caminando hasta la sala. Ella intentó luchar por su vida y tomó el teléfono, supongo que para intentar llamar y pedir ayuda, pero lamentablemente no pudo hacerlo y luego falleció. Mientras esto ocurría, Nelson se había ido a bañar para quitarse toda la sangre y comenzar a cubrir toda la evidencia. Mientras él se estaba bañando, alguien ingresó al apartamento. Recordemos que en este departamento también vivía una chica, una estudiante universitaria que le rentaba una habitación a la madre de Nelson, lo cual es bastante común en los estudiantes cuando no tienen para pagar un apartamento completo, ellos rentan una habitación. Esta joven era Lisette, quien para el momento de los hechos tenía 23 años y era proveniente de la ciudad de Cabimas. Cuando ella entró al departamento, notó que había algo extraño y se dirigió hasta la habitación de Miriam. Cuando ella se da cuenta de lo que había pasado, empieza a gritar y empieza a buscar las llaves del apartamento para irse corriendo a buscar ayuda. Pero en ese momento, por sus gritos, Nelson la escuchó desde el baño. Él sale corriendo desnudo y la agarró por el cabello. La trajo hasta la casa y no dejó que ella saliera. Todo esto ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche y seguido de esto también empezó a atacarla con el mismo cuchillo con el que había asesinado a su madre. Nelson obviamente tenía más fuerza que la joven y la terminó apuñalando 33 veces dejándola sin vida. Después de haberla matado, Nelson le quitó la ropa y abusó de ella. Luego de estos terribles actos, se bañó como si nada, se arregló y comenzó a realizar rituales con los cuerpos de su madre y Lisbeth. Luego de dar por terminada su ofrenda a Satanás, el joven juntó varias cosas en su mochila porque estaba dispuesto a marcharse, a irse de ese lugar. Él pretendía huir, pero en realidad no pasó por su mente que él podría ser el principal sospechoso de los asesinatos. Él antes de marcharse volvió a tomar el teléfono y llamó a su supuesto amigo Alejandro y le dijo, cito textualmente, Alejandro, llámate a mi mamá. Ojo con eso porque ahora serán realizadas muchas detenciones para buscar supuestos culpables. Estas dos llamadas telefónicas quedaron grabadas en la contestadora de la casa, pero lo curioso de esto es que nunca se supo quién era el famoso Alejandro. De hecho, hasta la actualidad no se sabe si ese Alejandro era de la secta o si esta persona ayudó a que Nelson tomara la decisión de acabar con la vida de su madre y de Lisette. No se sabe exactamente quién fue esa persona, nunca se pudo rastrear las llamadas, lo cual es muy lamentable porque muy probablemente hubo otra persona involucrada y nunca se pudo determinar quién fue. Continuemos con el relato. Nelson salió de la casa y duró 3 días tratando de esconderse de las autoridades, pero después de días de estar oculto, la justicia finalmente lo capturó en el sector San Isidro en Maracaibo. Y él curiosamente no se resistió y confesó todo su crimen. Sin embargo, él dijo que sus actos eran responsabilidad del diablo. Por otra parte, su familia sentía mucho dolor y desconcierto por el hecho de que su propio hijo estuviese involucrado en este fatal desenlace. Por otro lado, la familia de Lisette y amistades estaban muy consternados después de escuchar todos los detalles del caso y todo lo que había sufrido Lisette en manos de Nelson. Lo único que ellos reclamaban era justicia. Para el año 2005 se inició el juicio contra Nelson, quien tuvo una muy buena defensa. Sus abogados alegaban demencia y la fiscalía solicitaba la pena máxima, pero lamentablemente el juez fue muy indulgente con el joven por su edad. Este terminó en la cárcel y fue nombrado como la bestia del Zulia. Sin embargo, tan solo permaneció 3 años y 6 meses en la cárcel. El 17 de noviembre de 2008, el juez tomó la decisión de que Nelson fuese liberado bajo beneficio de libertad asistida.
Esto estaba contemplado en el artículo 626 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, ya que si bien Nelson para ese momento tenía 18 años de edad, cuando cometió el crimen tan solo tenía 15. Como podrán imaginar, la población se mostró sumamente indignada al saber que este chico saldría de la cárcel. Él iba a estar bajo supervisión, pero de todas maneras iba a estar en libertad. La familia de Lisette consideró que la sentencia fue una bofetada para ellos y su pérdida, ya que además no estaban tomando en cuenta muchísimos factores importantes en todo este caso, como que el chico había cometido un doble homicidio y que prácticamente había estado tras las rejas menos de 4 años. Por otro lado, el tiempo que Nelson pasó en prisión asegura haber cambiado. Él dice estar arrepentido de lo que hizo y que incluso se convirtió en creyente del evangelio y que su conducta fue mejorando. La directora del albergue donde había estado este joven había dado una entrevista y aseguró que el chico había tenido una gran transformación y aunque al principio había sido difícil sacarlo de su aislamiento y que además otros reclusos también le tenían bastante miedo, Nelson con el tiempo fue cambiando aparentemente para bien. La primera noche en que él obtuvo su libertad estuvo con su padre y se cuenta que ellos estuvieron hablando de muchísimos temas, a lo que el padre de Nelson llegó a decir que pudo notar un cambio en su hijo. El padre también llegó a decir públicamente que estaba orgulloso del cambio que había experimentado su hijo el tiempo que estuvo en prisión y que era una persona completamente nueva. Aparentemente el ex convicto iba a dedicar su vida a ayudar a otros jóvenes que estuviesen pasando por situaciones similares de problemas de conducta. Nelson llegó también a visitar la tumba de su madre y dejó una nota donde le escribió, y cito: "Perdóname, me arrepiento de todo, mamá. Todo será enmendado. Con lágrimas de gozo, tu hijo Nelson Andrés". Wow, impactada. Pero esta historia no termina aquí. La fiscalía no quedó conforme con la decisión del juez. Ellos consideraron que no habían evaluado muchísimas cosas importantes en todo el caso. Así que para el año 2009 el Ministerio Público consideró que el tribunal no había tomado en cuenta elementos fundamentales para que se mantuviera la privación de libertad contra Nelson. La primera de ellas es que no se valoró el diagnóstico de ideas paranoides y trastorno disociativo severo que tenía el joven. Y en segundo lugar, no se valoró la gravedad de los hechos cometidos y que no se le prohibió a Nelson ni al resto de sus familiares acercarse al padre de Lisette. Y prácticamente él también era otra víctima. Mucho menos se tomó en cuenta los sentimientos de dolor de aquella familia que había perdido una hija. Por fortuna, la Corte de Apelación evaluó este y otros argumentos y se terminó anulando la decisión del Tribunal de Ejecución y se le revocó la libertad asistida a Nelson, gracias a Dios. Al final, se le ordenó la reclusión en el Centro de Formación Integral Cañada 1 de Maracaibo, así que Nelson tuvo que regresar a la cárcel, pero esto tampoco fue por mucho tiempo. Él estuvo allí hasta el 2011 y ya había pagado prácticamente su condena a este punto. Lo que se llegó a saber después de Nelson es que tenía la intención de escribir un libro sobre todo lo que había vivido, sobre lo que había ocurrido a su madre y a Lisette, y también dijo que su historia no se había contado del todo, que solo se conocía un 20%, pero que en ese libro se iba a contar toda la verdad. Y pues una vez más también hablaba de su transformación y su arrepentimiento, de que ahora era un hombre de Dios y de hecho hubo un grupo de cristianos que siempre lo visitaron en la cárcel y estaban totalmente convencidos de su transformación y su cambio. Y bueno chicos, este fue el caso de hoy. Yo estoy loca por leer sus comentarios. ¿Qué opinan de este caso? Si ya lo conocían, si habían escuchado de él. ¿Qué opinan de la sentencia? Yo estoy sumamente indignada con la sentencia porque simplemente él duró nada a comparación de lo que él hizo. Yo creo que es por eso que a mí la verdad los casos de Latinoamérica son mis menos favoritos, porque las sentencias de verdad que a mí me dan muchísima rabia en algunos casos, como en este caso es el de Venezuela. De verdad que no estoy para nada de acuerdo con
con las sentencias, con ciertas cosas que se toman en cuenta y ciertas cosas que no se toman en cuenta, y de verdad que lo único que me causa es muchísima rabia e indignación. Pero yo los leo en los comentarios, y si llegaron hasta este punto, déjenme un corazoncito verde para saber que se quedaron hasta el final, y sin más nada que decirles, yo les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Gracias.